La historia de Abraham e Isaac, Génesis 22. La historia de Abraham e Isaac, registrada en el capítulo 22 del libro de Génesis, es uno de los pasajes más impactantes y complejos de la Biblia. En ella, Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo, Isaac, el hijo prometido que Abraham esperó durante muchos años. Esta narrativa revela aspectos profundos de la fe, la obediencia y la relación entre Dios y el ser humano. A través de una lectura cuidadosa, podemos extraer valiosas enseñanzas sobre la confianza, la sumisión y el plan divino para la humanidad. La historia comienza con Dios llamando a Abraham. Y sucedió después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Génesis 22:9. La respuesta de Abraham, aquí estoy, refleja prontitud y disposición para escuchar la voz de Dios. Estaba atento al llamado divino y como una característica de su vida, siempre estuvo disponible para cumplir las órdenes de Dios. Este inicio es significativo, pues demuestra que Abraham estaba acostumbrado a escuchar y obedecer a Dios. La relación entre ambos estaba marcada por una larga historia de promesas, pactos y confianza. Desde el llamado inicial de Abraham para salir de su tierra natal y dirigirse a una tierra que Dios le mostraría, Génesis 12. Abraham había caminado con Dios, demostrando fe en las promesas divinas. Después del llamado, Dios hace una solicitud que sorprende al lector. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre una de las montañas que yo te diré. Génesis 22:2. Dios no solo ordena a Abraham que sacrifique a su hijo, sino que enfatiza que es su único hijo, aquel a quien Abraham ama profundamente. Este detalle acentúa la magnitud de la solicitud. Isaac era el hijo de la promesa, después de años esperando un heredero, y aún tras el episodio con Ismael, el hijo de Agar, Dios había dejado claro que sería a través de Isaac que se cumplirían las promesas. Por lo tanto, la petición de Dios parecía contradecir todo lo que él había prometido anteriormente. ¿Cómo podría Abraham ser el padre de una gran nación si Isaac, el hijo prometido, era sacrificado? Incluso ante una petición tan difícil, Abraham obedece sin cuestionar. Y Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó consigo a 2 de sus mozos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Génesis 22:3. Este versículo revela la disposición de Abraham para cumplir lo que Dios le había ordenado. No procrastinó ni intentó negociar con Dios. Simplemente se levantó temprano, preparó todo y partió hacia el lugar indicado por Dios. Abraham demostró una fe inquebrantable en Dios. Creía que, de alguna manera, Dios sería fiel a su promesa. El escritor de Hebreos, en el Nuevo Testamento, reflexiona sobre esto al decir que Abraham creyó que Dios era capaz de resucitar a Isaac de entre los muertos. Hebreos 11:19. Aunque el sacrificio parecía ser el fin de la promesa, Abraham confiaba en que Dios tenía poder para restaurar la vida de su hijo. El camino hacia el monte Moriah no fue solo una jornada física, sino también emocional y espiritual. Durante 3 días, Abraham viajó con Isaac, reflexionando sobre lo que estaba a punto de suceder. El silencio de la narrativa nos lleva a imaginar la tensión y el conflicto interno que Abraham debió haber experimentado. Aunque el texto no menciona directamente sus sentimientos, es imposible ignorar el peso emocional de ese momento. Al tercer día, Abraham vio el lugar desde lejos. Luego dijo a sus siervos, «Quedaos aquí con el asno, y el muchacho y yo iremos hasta allí, y después de adorar volveremos a vosotros». Génesis 22:5. Esta declaración de Abraham está llena de significado. Habla de adorar a Dios, lo que implica que el sacrificio era un acto de devoción y reverencia. Además, al decir que él e Isaac regresarían, Abraham expresa su fe en que, de alguna manera, Dios restauraría la vida de su hijo o proveería una solución. Otro detalle interesante en la narrativa es que Abraham puso la leña sobre los hombros de Isaac. Y Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos iban juntos. Génesis 22:6. Este acto simboliza el papel de Isaac como la propia ofrenda sacrificial. Sin saberlo, estaba cargando el instrumento de su propio sacrificio. Muchos estudiosos ven en este acto una prefiguración de Jesucristo, quien también cargó la cruz en la que sería crucificado. En este punto, Isaac rompe el silencio con una pregunta conmovedora. Y habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, «Padre mío». Y él respondió, «Aquí estoy, hijo mío».
Y él dijo, «He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Génesis 22:7. La pregunta de Isaac es natural, ya que sabía cómo se realizaban los sacrificios. Tenían el fuego y la leña, pero faltaba el elemento principal, el cordero. La respuesta de Abraham es significativa. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. Abraham aún no sabía cómo Dios resolvería la situación, pero confiaba plenamente en que Dios proveería lo necesario. Esta declaración de fe resuena con una de las características fundamentales de Dios. Él es Jehová Jireh, el Señor proveerá. Génesis 22. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham construyó un altar, arregló la leña y luego ató a su hijo Isaac, colocándolo sobre el altar. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Este es el clímax de la historia. El momento es tenso, pues todo está listo para el sacrificio. La fe de Abraham fue llevada al extremo, y él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. Sin embargo, antes de que Abraham pudiera completar el acto, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo diciendo, «Abraham, Abraham». Y él respondió, «Aquí estoy». Entonces dijo, «No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Dios interrumpe el sacrificio en el último momento, afirmando que Abraham había demostrado su temor y obediencia. La fe de Abraham fue puesta a prueba al máximo, y él probó ser fiel a Dios en todo. Después de la intervención divina, Abraham levantó los ojos y vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto. Y alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22. Este carnero provisto por Dios reemplazó a Isaac como el sacrificio. El sacrificio sustitutivo es un tema central en la teología bíblica, y muchos cristianos ven en este evento una prefiguración de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Abraham, tras el impactante evento en el monte Moria, nombró el lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Este nombre no solo celebraba el hecho de que Dios había provisto un carnero para ser sacrificado en lugar de su hijo Isaac, sino que además capturaba una verdad mucho más profunda. Dios es el proveedor supremo. No solo intervino en ese momento crucial para salvar la vida de Isaac, sino que demuestra constantemente su provisión para todas las necesidades de su pueblo. Jehová Jireh se convirtió en una expresión de confianza en la constante protección y cuidado divino, aún en los momentos más difíciles. Después de este acto de obediencia radical, el ángel del Señor habló nuevamente a Abraham desde los cielos. Esta vez, renovó y reforzó las promesas que Dios le había hecho anteriormente. El ángel, hablando en nombre de Dios, juró por sí mismo un acto que subrayaba la importancia del momento y la solidez del pacto que estaba siendo reafirmado. Dios le dijo a Abraham que debido a que no había retenido a su único hijo y había demostrado un temor y obediencia absolutos, él le bendeciría enormemente. La promesa incluía una multiplicación asombrosa de su descendencia, comparándola con las estrellas del cielo y con los granos de arena en la orilla del mar, una imagen poderosa que simbolizaba la vastedad y la abundancia. Esta descendencia no solo sería numerosa, sino también poderosa, capaz de poseer las puertas de sus enemigos, lo que indicaba victoria y dominio. Además, a través de la descendencia de Abraham, todas las naciones de la tierra serían bendecidas, una referencia profética que los cristianos interpretan como el anuncio de la venida de Cristo, quien traería salvación al mundo. Este momento selló la relación única entre Dios y Abraham, un pacto que trascendería generaciones y tendría un impacto eterno en la historia de la humanidad. En conclusión, la historia de Abraham e Isaac no solo es un relato de obediencia extrema, sino también una profunda lección sobre la confianza inquebrantable en Dios y su provisión. A través de la fe de Abraham, vemos cómo Dios prueba el corazón humano, pero también cómo provee en los momentos más críticos. El sacrificio sustitutivo del carnero en lugar de Isaac nos recuerda que Dios, en su misericordia, siempre tiene un plan y provee los medios para que su voluntad se cumpla. Este pasaje resuena con la certeza de que, aunque no siempre entendamos el propósito divino, podemos confiar en que Dios nunca nos abandonará y proveerá lo necesario en el tiempo oportuno.
Suscríbete al canal, no olvides dejar tu like, comparte con tus amigos y comenta aquí abajo qué fue lo que más te gustó de esta historia. Hasta la próxima.